Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar un momento al Señor. Padre nuestro, te damos gracias que nuevamente podemos abrir tu palabra, leer, meditar en ella, recibir la enseñanza. Oh Dios, danos corazones receptivos a todos los que estamos aquí y cumpla en cada uno, conforme a su necesidad, el propósito por el que tú la envías. Oh Dios, obra en medio de nosotros. Obra con poder, y esta palabra sea para santificación, para salvación. Te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. El verdadero creyente, el que verdaderamente ha pasado de muerte a vida, el que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo, no solo tiene ahora una nueva relación con Dios, también pasa a tener una nueva relación con su prójimo. Y el tener una nueva relación con el prójimo significa que ya no nos conducimos con los demás como antes lo hacíamos. Ahora debemos ser guiados, debemos ser conducidos por el mismo amor con el que Dios nos ha amado. Y debemos conducirnos para con los demás con el mismo amor que Dios ha manifestado para con nosotros. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Claro, con el amor que Dios revela en su palabra. No con el amor de Hollywood, no con el amor que yo me invente, no con el amor que yo considere, no con un amor meramente sentimental o emocional, sino el amor que se revela, que nos enseña Dios en su palabra. Evidentemente se está refiriendo el apóstol a esta clase de amor. Y esta nueva relación con el prójimo incluye, entre otras cosas, el darle testimonio de la verdad, tanto de palabra como de hecho. Tanto de hecho como de palabra, dar testimonio al prójimo. Por eso, dentro de la serie, en la epístola a los Colosenses, en este sermón vamos a ver que debemos dar un testimonio piadoso a los demás. Un testimonio piadoso a los demás, a otras personas. Sí, por amor al Señor, para agradar a Dios, para que Dios sea glorificado, pero Dios mismo nos llama a nosotros a dar un poderoso testimonio piadoso a otras personas. Vuelvo a leer en Colosenses 4, 5 y 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Después de orar al Señor, tenemos que dar testimonio a nuestro prójimo. Ya lo vimos en sermones anteriores, donde el apóstol enfatizó en esto: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pues después de orar, tenemos que dar un buen testimonio a nuestro prójimo. La oración debe llevarnos al testimonio. Pues todos nosotros, hermanos, necesitamos la sabiduría y el poder de Dios para testificar a otros. Pero también el testimonio debe llevarnos a la oración, por supuesto, pues una vez que hemos testificado, tenemos que orar para que el Señor obre con poder y haga prosperar su palabra. Como dice el salmista en el Salmo 74, versículo 12, Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Es el Señor quien obra. Es Dios quien obra toda cosa buena. Es Dios quien obra la salvación.
Tenemos que testificar, sí, pero tenemos que clamar a Dios también. A partir de los versículos que hemos leído, los versículos 5 y 6 de Colosenses capítulo 4, podemos deducir dos formas en las que debemos dar testimonio. Dar testimonio con nuestros hechos, dar testimonio con nuestras palabras. Pero antes de entrar a considerar estas dos formas en las que debemos dar testimonio, es interesante ver cómo Pablo primero nos exhorta a andar sabiamente, andar con rectitud, versículo 5, y después nos dice cómo debemos de hablar. Este orden es importante que lo tengamos presente, para que nuestras palabras, oídme bien hermanos, para que lo que tú hablas con otros, lo que yo hablo con otros, tenga peso, tenga autoridad, los demás deben ver que nos conducimos en santidad y conforme a lo que nosotros decimos, conforme a lo que nosotros hablamos. Los demás deben ver que lo que yo digo se ajusta o es conforme a mi forma de actuar. Por ejemplo, si a menudo solemos mentir en algún asunto determinado, cuando le digamos a otra persona que no debe mentir, si tal persona conoce nuestra conducta errónea, no nos hará caso. Y aunque oiga nuestras palabras, pensará que realmente no es tan malo mentir. Me está diciendo que no debo mentir. Y después, mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo de aquel otro, que no es verdad. Lo que quiero decir con todo esto es que primero debemos ocuparnos en vivir en una vida santa y después, entonces, podremos dar testimonio con nuestras palabras. Esto no significa que no podemos hablar a otras personas que no nos conocen, pues los mismos apóstoles predicaron a personas que no los conocían. Sin embargo, es cierto que con quien podemos hablar más a menudo es con nuestros familiares, amigos, compañeros, y ellos, pues, en mayor o menor medida, nos conocen. Ellos deben ver que somos verdaderos cristianos antes de que les hablemos. Hermano, esto es muy importante, porque entonces lo que haremos, si nos damos un buen ejemplo, un buen testimonio, será embarrar el Evangelio. Bueno, pasemos ya a considerar la primera forma en la que podemos dar testimonio. Debemos dar testimonio con nuestros hechos. Dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Al principio del versículo, Pablo nos dice que andemos sabiamente. ¿Pero qué significa andar sabiamente? La palabra andar se usa muchas veces en la Biblia para indicar la conducta de una persona o su forma habitual de actuar. Por ejemplo, en el Salmo 15, versículos 1 y 2, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, aquel que hace estas cosas no una vez al año, no de vez en cuando, no es algo habitual en su vida. Es su conducta. Se caracteriza por tal cosa. En Proverbios capítulo 6, versículos 12 y 14 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Bueno, esta es la parte negativa, ¿no? de andar. Una persona que se conduce, que habitualmente se comporta malamente. Anda en perversidad de boca. Anda pensando el mal en todo tiempo. En el contexto de Colosenses 4:5, lo que se nos dice entonces es que nos conduzcamos sabiamente. Que andemos sabiamente es que nos conduzcamos sabiamente. Es decir, que nuestras obras sean hechas con sabiduría. Este sea nuestro patrón habitual de conducta, el conducirnos sabiamente.
En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo os conduzcáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que el ser sabios, en este contexto, no es tener mucho conocimiento o ser muy inteligente, sino saber discernir cuál es la voluntad de Dios para cada situación de nuestra vida y poner en práctica, llevar a cabo esa voluntad de Dios. Eso es andar sabiamente. Podemos conocer la palabra de Dios, pero es sabio, es verdaderamente sabio aquel que la aplica correctamente en las diferentes áreas de su vida. Esta es la persona verdaderamente sabia. No aquella que conoce mucho de la Biblia, pero después sigue su idea, sigue su impulso, sigue sus deseos y no obedece a Dios. Esa persona no es sabia, aunque se sepa la Biblia de memoria. El apóstol Santiago nos presenta de forma práctica cuáles son las características de la verdadera sabiduría y, por consiguiente, las características de un hombre que posee dicha sabiduría. En Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, la que es de lo alto, la que viene de Dios, no la sabiduría humana. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El sabio es el que da buenos frutos. No dice el texto, la sabiduría que es de lo alto es la que conoce las Escrituras a la perfección. Sí, claro que tenemos que conocer la Biblia. Yo aquí no quiero desanimar a nadie a que estudie las Escrituras. ¿Cómo podremos poner en práctica la palabra de Dios si no la conocemos primero? Claro, hay que leer la palabra de Dios. Y aquí enfatizamos en ello. Muchas veces lo hemos hecho desde este púlpito. Estudiar, leer la palabra de Dios, las Escrituras. Nuestra mente, nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios. Pero, hermanos, eso en sí solo, por sí solo, no es sabiduría. La sabiduría, que es de lo alto, es la que, conociendo esa palabra, la pone en práctica. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Pero, ¿para con quién debemos andar sabiamente? Debemos andar sabiamente para con todo el mundo, creyentes y no creyentes. Pero en Colosenses 4:5, Pablo nos dice especialmente que andemos sabiamente para con los de afuera. Cuando dice los de afuera, se refiere a los inconversos, a aquellos que están fuera de la iglesia, a aquellos que no forman parte del cuerpo de Cristo. Finalmente nos dice, redimiendo el tiempo. La Biblia de las Américas traduce estas palabras como aprovechando bien el tiempo. La idea es que debemos aprovechar cualquier situación que el Señor nos dé para hacer el bien a los demás e incluso buscar nosotros tales situaciones para hacer bien. No debemos escondernos o encerrarnos en un monasterio. Y si tenemos la ocasión y podemos hacer un bien a alguien, tenemos que hacerlo. Es que no es creyente. Y como no es creyente, pues que se la apañe. No, hermanos. El Señor quiere que aprovechemos el tiempo de vida que Él nos concede, entre otras cosas, para dar testimonio con nuestros hechos, para hacer bien a nuestro prójimo. Y aquí el apóstol, como he dicho, enfatiza a los incrédulos. También tenemos que hacer bien a nuestros hermanos, claro. Pero aquí está diciendo, para con los de afuera. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
de cualquier persona. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y no para que os glorifiquen a vosotros y os alaben a vosotros, no, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No que hagamos buenas obras para que nos miren, nos alaben, nos aplaudan, no. Es para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Y si esas personas no reconocen la gloria de Dios en esta tierra, no tendrán más remedio que reconocerla en el día del juicio final. No obstante, nosotros esperamos, y es el deseo que se expresa en este versículo, que las personas que vean nuestro buen testimonio, nuestro buen ejemplo, sean animadas a imitarlo, a querer escuchar la palabra de Dios para que sean salvos. Y esto es lo que nosotros queremos. Que esas personas que ven nuestro buen testimonio sean llevadas a Cristo. Pero también, en segundo lugar, debemos dar testimonio con nuestras palabras. Dice en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En el versículo 5, Pablo nos insta a dar testimonio con nuestros hechos o nuestras obras, y a continuación, en el versículo 6, el apóstol también nos hace ver la importancia de dar testimonio con nuestras palabras. ¿Y cómo debe ser este testimonio verbal? Bueno, dice, nuestra palabra debe ser con gracia, nuestra palabra debe estar sazonada con sal, y todo esto para saber cómo responder a cada uno. Primero nos dice que nuestra palabra sea con gracia. En Efesios, en la epístola a los Efesios, hay un texto paralelo, y vamos a leerlo. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El hablar con gracia significa que nuestras palabras, nuestras conversaciones, deben estar gobernadas por la gracia de Dios. El Señor nos ha salvado de pura gracia, sin que nosotros mereciéramos nada bueno, sin que hubiera nada meritorio en nosotros. Por tanto, el saber esto, el recordar tal cosa, debe llevarnos a hablar con humildad y con amor, no siendo arrogantes o prepotentes. Esto es hablar con gracia. Hablar siendo guiados por la gracia de Dios, la gracia de Dios que ha sido manifestada en nosotros. Pensemos como Pablo, que dijo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, tú y yo, por la gracia del Señor, somos lo que somos. No porque seamos mejores que otros, es por la gracia de Dios. Con esto en mente es que tenemos que hablar a otros. Seremos librados de la arrogancia, de la prepotencia, del orgullo y de otras cosas. Cuando hablemos a personas inconversas, no pensemos que somos mejores que ellas. Estamos en una posición mejor que ellas, pero no que seamos mejores. Sí, por la gracia de Dios somos hijos de Dios. Somos creyentes. Pero no que seamos mejores que esas personas. Fijaos que dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, cuando tú hables con un inconverso, un incrédulo, piensa, yo estaba ahí. Yo era así. Y esto no es para consentir con sus pecados o andar o seguir sus pisadas, las pisadas del pecado, del mundo, no. Es para hablarle con amor, con gracia, con humildad. Debemos hablar con gracia, pero además nuestra palabra debe ser sazonada con sal. Antiguamente no había frigoríficos
Y lo que se usaba para conservar los alimentos en aquella época era la sal. La sal evitaba la corrupción de los alimentos. De modo que cuando nuestro versículo dice, sea vuestra palabra sazonada con sal, esto nos indica que nuestras palabras deben ser tales que impidan, eviten la corrupción. Antes hemos visto cómo debemos hablar con gracia. Ahora se nos exhorta a que cuidemos cuál sea el contenido de nuestras conversaciones. Esto es muy importante. No solo la actitud o cómo debemos hablar, sino cuál sea el contenido de nuestras conversaciones, de nuestras palabras. El texto paralelo de Efesios 4:29 muestra esto mismo, pero de forma más explícita. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, que la palabra esté sazonada con sal. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. La sal no solo evita la corrupción, sino que también tiene sabor y da sabor. A los alimentos le echamos sal para que sepan mejor. Esto significa que el lenguaje de un cristiano debe estimular a pensar. El lenguaje de un creyente, su forma habitual de hablar, el patrón de sus conversaciones no se caracterizará por tener palabras vacías y sin sentido. Sus conversaciones deberán contener también una riqueza espiritual. Alguien que diga ser creyente y lo único que salga por su boca sea hablar del fútbol, o si es una mujer de ropa, aunque hay mujeres que les gusta mucho el fútbol también, y uno solo le escucha hablar de eso. Tal persona tendría que examinar su corazón. Dice que es creyente. Pero mira, está hablando además que del fútbol, de comida, de los viajes, o si hace frío o calor. Bueno, pues se pueden hablar de estas cosas. Pero solo está eso en sus conversaciones. ¿No sale por su boca, por sus labios, la palabra de Dios? La doctrina, lo que el Señor nos enseña en su palabra, palabras de ánimo, de aliento, basado en la Escritura. Nunca sale tal cosa de su boca. Pues fijaos que dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, esto es una señal que nos indica el estado espiritual de una persona o cómo está su corazón. ¿De qué suele hablar? ¿Qué abunda en su boca? Digo, una señal, no infalible, ¿no? Pero un indicio. Y nosotros, cada uno, tiene que examinarse a sí mismo. Nuestras palabras deben ser con gracia y sazonadas con sal, que eviten la corrupción y que promuevan piedad, que promuevan santidad, que promuevan el pensar, ser dirigidos a la palabra de Dios. Por último, vamos a ver la última parte de Colosenses 4:6, que dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestro testimonio de palabras debe ser de tal forma que sepamos cómo debemos responder a cada uno.
A partir de estas palabras se puede inferir que lo dicho al principio del versículo 6 debe ser nuestro patrón habitual en nuestras conversaciones. Nuestra palabra debe ser con gracia y sazonada con sal siempre, no en algunas ocasiones esporádicas o ante algunas personas determinadas. Los domingos. Los domingos sí, claro. Con gracia y sazonada con sal. No sea que piensen otra cosa de mí. Ahora, de lunes a sábado, vía libre. No. Debe ser algo habitual en nosotros si decimos ser creyentes. De esta forma, si este es nuestro patrón de conducta, el hablar con gracia y que nuestra palabra esté sazonada con sal, cuando alguien nos pregunte, sabremos cómo debemos responder. Si cada día en nuestras casas, con nuestras familias, no hablamos como debemos hablar, cuando lo hagamos ante otras personas, puede que no demos un buen testimonio con nuestras palabras, porque no nos habremos ejercitado en la tarea de hablar con gracia y sazonar con sal nuestras conversaciones. Y hay muchos, sí, es verdad, hay muchos que saben imitar la piedad o imitar el vocabulario piadoso. Pero ¿sabéis qué? Que tarde o temprano el Señor mostrará dónde están esas personas. Tarde o temprano el Señor mostrará dónde está el corazón de esas personas. Que tú lo escuchabas hablar en la iglesia y ¡buh! Fabuloso. Y al tiempo se ve. Uy, ¿qué ha pasado con fulanito? El hablar con gracia, el hablar con palabras edificantes, no corrompidas, es algo que tenemos que ejercitarlo, hermanos. No nos saldrá automáticamente. Hablar de esta manera, de forma sincera, hay que ejercitarlo. Hay que ponerlo en práctica. Y es cada día de nuestra vida. Empezando en nuestros hogares. Es la primera aplicación que voy a traer. Ya estoy concluyendo. Primera aplicación práctica. Empecemos por andar sabiamente en nuestros hogares. Empecemos por dar un buen testimonio con nuestros hechos en el contexto del hogar. Con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Dar un buen ejemplo. Empecemos hablando, testificando, conversando piadosamente en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo, después de enfatizar en la necesidad de perseverar en la oración, nos habla de dar un buen testimonio a los demás. Es una incongruencia y puede ser un signo de hipocresía el, por ejemplo, pegarnos 4 horas al día orando y después tratar a nuestra esposa con brusquedad y aspereza. Si ese es nuestro caso, ¿por qué y para qué oramos? Tenemos que preguntarnos tal cosa. ¿Para acallar nuestra conciencia? ¿Para sentirnos mejor? ¿Para que otros piensen que somos muy piadosos y nos alaben? Porque ten por seguro que la persona que actúa de esa manera le dirá a los demás que se pasa muchas horas orando al Señor. Se asegurará de tal cosa. No dice cómo trata a su esposa, pero sí se asegurará que muchos sepan que se pasa 4 y 5 horas al día orando a Dios. Queridos hermanos, es importante orar al Señor todos los días y perseverar en ello. Y ya lo vimos en el sermón anterior. Pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve eso si no obedecemos a Dios en las cosas cotidianas más sencillas y no damos un buen testimonio, empezando por nuestro cónyuge y nuestros hijos? ¿De qué me sirve decir
oro mucho al Señor, me paso mucho tiempo orando a Dios y después trato a mi esposa con la punta del pie. O a mis hijos. Tenemos que empezar por dar un buen testimonio con nuestros hechos y nuestras palabras en nuestra casa. El orar al Señor no es un fin en sí mismo, es un medio para adorar y alabar a Dios, un medio para solicitar su favor, su perdón, su ayuda, un medio para que seamos más santificados. Hermano, esto es importantísimo. ¿Y de qué me sirve a mí que venga un hombre diciéndome, mira, yo me he leído 4 capítulos de la Biblia hoy, o todos los días, ¿no? Y me estoy leyendo un libro cristiano, ¿no?, a la semana, y además de los gordos? Bueno, eso está bien. Y si le pregunto a ese hombre, déjame ir a tu esposa a preguntarle, a ver qué tal tú con ella. Repito, el conocimiento es importante, es necesario. Y el Señor nos llama a tener nuestra vida devocional cada día. O sea, nuestro devocional personal cada día. Tenemos que clamar al Señor, orar al Señor, y cuanto más podamos, mejor. Y orar, y leer la palabra de Dios, meditar en las Escrituras. Pero si no damos un buen testimonio, como hemos dicho, como hemos visto, en nuestros hogares, no sirve de nada eso. No sirve de nada. Será hipocresía. Segunda aplicación. Aprovechemos todas las ocasiones que el Señor nos da para testificar a otros. Es decir, para hacer bien a nuestro prójimo y para hablarles del Evangelio. Y si no nos viene la ocasión, procuremos buscarla nosotros. Ay, que no sepan que soy cristiano. Porque claro, que van a pensar de mí. Imagínate. Ay, ellos tienen esta conversación, están diciendo tal cosa, están hablando de este tema, pero eso no está bien, no es correcto, el Señor no lo quiere. Pero bueno, si me preguntan, yo calladito, porque claro, hoy en día hay que ser políticamente correcto, ¿no? Y todas estas cosas. No. Hermanos, seamos valientes. Hablemos, testifiquemos con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Tercera aplicación, tenemos que clamar al Señor para que nos ayude en esta tarea. ¿Quién podrá dar un buen testimonio con sus hechos y con sus palabras sin contar con la ayuda del Espíritu Santo? Nadie. Nadie, ninguno de nosotros. Hermanos, todos nosotros debemos orar por estas cosas, por esto que hemos considerado cada día. Pastor, cada día, bueno, pues con que lo hagamos una vez al mes, ¿no? Una vez a la semana. Esto es básico, hermano. Cada día. Señor, guarda mis palabras para con mi esposa, para con mis hijos. Yo ande sabiamente con ellos. Señor, ayúdame a dar un buen testimonio en mi trabajo.
guía mis palabras con mis compañeros, el testimonio que les doy. Porque quiero que tú seas glorificado, Señor. Tú seas engrandecido. Y esas almas vengan a Cristo. Por último, mi querido niño, joven, adulto, tus palabras son un buen indicativo del estado de tu corazón. Ya leí antes lo que dice en Lucas 6:45, pero ahora me gustaría leer un pasaje paralelo que tenemos en Mateo 12:34 al 37, que dijo el Señor: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por cierto, ¿tenía falta de amor el Señor Jesucristo cuando dijo generación de víboras a estas personas? No, ¿verdad? Esto lo dijo Cristo. Generación de víboras, por amor a ellos se lo dijo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este texto nos viene a decir, en resumen, que tus conversaciones, tu forma de hablar, manifiestan o pueden manifestar si eres un verdadero creyente o no. Si tus conversaciones están llenas de palabras malsonantes o deshonestas, si la palabra de Dios nunca sale por tus labios o sale simplemente para tratar de justificar tu pecado, si lo que hablas promueve la corrupción, lo malo, lo vil, lo obsceno, entonces, mi amigo, me da igual las horas que te pases orando al día o leyendo la Biblia, me da igual que vengas a los cultos, lo que habla tu boca manifiesta que tu corazón está endurecido. Y los que tienen el corazón endurecido van camino al infierno. Lo que tú necesitas es dejar tu hipocresía, arrepentirte de todos tus pecados, confiar y creer verdaderamente en el Señor Jesucristo como tu único Salvador y Señor. Humillarte delante de Cristo, reconocer tu hipocresía, entregar tu vida al Señor, confiar solo en Cristo para la salvación de tu alma. Solo así serás salvo y no irás al infierno. Y te digo esto por amor a tu alma. Y para que el Señor sea glorificado. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, alabamos tu precioso nombre. Gracias, Señor, que tú nos hablas con claridad en tu palabra. El problema está en nosotros, que somos obstinados, que no queremos escuchar y aplicar. Te rogamos, Señor, que tú nos perdones en Cristo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, tú obres en nuestros corazones, tú nos sostengas para que pongamos en práctica tu palabra, Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando no hemos dado un buen testimonio en nuestros hogares, no hemos dado un buen testimonio a otras personas. Te pedimos perdón, Señor. Te suplicamos que tú nos perdones en Cristo y tú
tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos escuchado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén.